Tomás Mojarro. A ver, ¿qué nos traes hoy? Adelante. Muchas gracias y buenos días. Pues lo que traigo es un asunto que atañe a la política y a los políticos, por supuesto, a la manera de esos buenos médicos que al tiempo que practican su profesión se perfeccionan con el estudio de la teoría y nunca terminan de aprender. Así debería ser el caso de un político de carrera. Los profesionales de la política, que desde los tres poderes, desde los tres niveles de gobierno, manejan el aparato público de este país, pues cuánto conocerán de esa teoría indispensable, esa que los faculta para ejercer cabalmente su cometido. Pues existe ese escritor que marcó toda una época en la teoría política, por supuesto el florentino Nicolás Maquiavelo, ya posiblemente prescindible en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, pero no en nuestro país. Sin embargo, entre los políticos mexicanos, muy pocos, según se nota por sus acciones, muy pocos parecen haberlo leído. Un devorador de libros como es Peña Nieto tal vez, pero los demás. Ahora, políticos como Ulises Ruiz, Mario Marín, el gober precioso, Jorge Caguashi, Cristian Vargas, el Niño Verde González Torres, Félix Salgado Macedonio, en fin, todos ellos, cuánta teoría política tendrán en su cerebro como para desempeñarse con acierto en una gubernatura, en una diputación. Imaginar a la señora activista Isabel Miranda, si llega, es muy probable que llegue al gobierno de esta ciudad, al gobierno del Distrito Federal. ¿Cuánto tendrá de teoría política? Claro, de algunos políticos como Manlio Fabio Beltrones o el difunto Luis Donaldo Colosio, se sabe que sustentaron y sustentan sus acciones públicas en el arte de la guerra de Sun Tzu, y algunos más en Maquiavelo, imprescindible, por más que se considera rebasado en algunos conceptos. Por ejemplo, Fox leería a Maquiavelo cuando advierte que quien es elegido príncipe con el favor popular debe conservar como amigas a esas masas sociales que lo llevaron al poder. Hay páginas en El Príncipe, caramba, que son sabiduría pura, como aquella, capítulo 18 creo, donde habla de que hay dos modos de combatir, con las leyes y con la fuerza. La primera fórmula es característica del ser humano, la segunda, dice él, de la bestia. Pero si la primera no es siempre suficiente, hay que comportarse, dice, como irracional. Y pone un par de ejemplos, o más bien un ejemplo que muchísimos héroes mitológicos como Jasón, Aquiles y Belerofonte fueron educados por el centauro Quirón, un personaje mitológico, por supuesto, que tenía la cabeza de humano y el cuerpo de equino, de cuaco, lomo gateado. Tal es el símbolo, dice Maquiavelo, de que el político debe participar de ambas características. Debe tener la fuerza en la mano, pero debe tener la inteligencia también, porque una sola, la pura fuerza o la pura inteligencia, no subsisten. Se necesita su complemento, dice Maquiavelo. Y pone este ejemplo que me parece fundamental para el buen político. En su profesión debe transformarse en dos irracionales, en
un zorro y en un león. El zorro no puede protegerse de los lobos, como tampoco el león de las trampas que colocan los cazadores. Pero el zorro sabe eludir perfectamente las trampas y el león, por supuesto, no teme a los lobos, pues el buen político debe aunar en sí ambas características, de ser un zorro para eludir tantísimas trampas, tantísimas minas unipersonales que le ponen los adversarios políticos, y el zorro no debe temerlos, tiene fuerza como para anularlos. Y pues vaya que en la política moderna merodean los lobos, como también todo el terreno, todo sembrado de minas antipersonales, hasta cuando se dicen coaligados, unidos, aliados, las trampas ahí están. Ahora, Gabriel Cuadri habrá leído a Maquiavelo. Habrán leído algunos quién es Gabriel Cuadri, el que ha surgido de pronto como candidato del PANAL, Partido Nueva Alianza, a la presidencia de la República. En fin, que ese es Maquiavelo, un hombre que se consideraba ciudadano común, no tenía nada de particular, pero acerca de que se metió a hacer la teoría política para el príncipe, para, ¿cómo se llamaba? Se me ha olvidado, para Leonardo, bueno, ahora digo, de Médicis, Leonardo de Médicis, no me suena el nombre Leonardo. Lorenzo, claro, muchas gracias. Bueno, al hacer... Era Lorenzo el Magnífico, es más. Nada menos. Sí. Tenía un apodo que lo distinguía de todos los demás. Pues es que el hombre merecía en su momento en Florencia, pues era el non plus ultra, él hacía y deshacía y elevó a su reino, que así se llamaban, hasta donde estuvo durante el Renacimiento. Pues él se compara, Maquiavelo, con un hombre común y corriente, dice, pero como los que dibujan un paisaje, se colocan en el llano para apreciar lo alto de las montañas, así yo me coloco en el llano. Y como ustedes hablan de los grandes políticos, para apreciar el llano deben estar trepados en la montaña, así nos complementamos. Un ciudadano común, como él se consideraba, desde el llano intento, decía, conocer la naturaleza del político. Y ustedes, los grandes políticos, obligados están desde su eminencia a conocer el llano. Todo esto me parece fundamental para un político, pero pues quienes lo conocen. Ahora que si también es hijo de su tiempo y tiene consejos muy a la medida de su tiempo y circunstancia, pues sí, algunos ya a estas alturas como que son estrepitosos, son imprácticos. Dice, por ejemplo, si el partido principal, sea el pueblo, el ejército o la nobleza, que os parece más útil y más conveniente para la conservación de vuestra dignidad, está corrompido, debéis seguirle el humor y disculparlo. En tal caso, la honradez y la virtud son perniciosas. Aquí es donde ya esta clase de observaciones maquiavélicas no deberían tener, pero en el fondo, si lo vemos con imparcialidad, siguen teniendo vigencia, con aquello de que el fin justifica los medios, que en realidad no lo dijo exactamente así Maquiavelo, ni tampoco Napoleón con las
observaciones que iba escribiendo al pie del libro de Maquiavelo que estaba leyendo. Entre las observaciones de ambos se llega a la conclusión de que pudieron haberlo dicho en síntesis: el fin justifica los medios, y si ese fin lleva a buen éxito, los medios quedan totalmente purificados. Pues este es Maquiavelo. Como les digo, únicamente el que presume de buen lector es Peña Nieto. Quién sabe si los otros dos, y ahora digo los otros tres, con el señor Gabriel Cuadri, ecologista, que va con la ambición de llegar a los pinos. Pues es todo y muchas gracias. Ándele pues. Hasta luego. Hasta luego. Así que ya apareció Flor de Té. Sí, ya. Rediviva. El elegido por el panel. Se trata de alguien que yo conocí porque él es muy cercano a la Comisión Nacional del Agua. Todo congreso relacionado con hidráulica, con riego, con el cuidado del agua, pues estaba Gabriel Cuadri ahí sin falta. Él, curiosamente, es muy conservador políticamente, es casi porfiriano en sus puntos de vista y su vestido, su vestir atildado y demás. Él era colaborador, no sé si lo siga haciendo, no lo he vuelto a ver en mucho tiempo, de El Economista. Ahí lo podía uno leer con relativa frecuencia, pero es un pensamiento, yo lo hubiera encontrado más lógico como un candidato panista. Pues pone en riesgo el registro del panal, es lo único que te podría comentar.